Hoy vamos a avanzar con la teoría de Freud sobre el chiste. Hemos dicho algo la semana pasada, pero hoy vamos a trabajar específicamente con una grilla que nos va a permitir analizar unos cuantos ejemplos que están incluidos en este video. Bueno, recordemos que hay muchas teorías de humor. La teoría psicoanalítica sostiene que lo que provoca risa, o en todo caso placer, que se manifiesta a través de la risa, es siempre una expresión de las inhibiciones más recurrentes de las personas. Actuar regresivamente de modo infantil, manifestar tendencias de deseo sexual, conducta agresiva, conducta disolvente, conducta antisocial, es en cierta manera placentero. ¿Dónde está el placer? Bueno, no necesariamente en el contenido de la actividad o en el contenido del chiste, sino que el placer está en la liberación de las inhibiciones. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, este gráfico pone en lugar de las torres gemelas tiradas en un atentado, derrumbadas en un atentado del año 2001, el humorista acá lo que hace es poner la figura, dice todavía de pie, ¿no es cierto? La figura enhiesta, la figura erguida del tío Sam, el emblema de los Estados Unidos, como una forma de reacción agresiva, porque el tío Sam no era simplemente un emblema de los Estados Unidos, sino era el emblema de la guerra que Estados Unidos libraba, especialmente en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver hoy con más detenimiento las técnicas del chiste. Básicamente las técnicas del chiste son muy parecidas a las del sueño, solo que en el sueño se producen de manera, podríamos decir, inconsciente. En cambio, no serían técnicas en ese caso, serían rasgos de contenido o del relato onírico. El chiste, en cambio, imita, por así decir, repite, tecnifica estos caracteres del sueño o del relato onírico. La condensación, la formación de palabras mixtas, las modificaciones, el desplazamiento, el doble sentido, el nombre y la significación objetiva, la significación metafórica y objetiva. Bueno, son unos cuantos, ¿no? El doble sentido propiamente dicho, el equívoco, el doble sentido con alusión, el empleo de un mismo material total y fragmentariamente para dos propósitos diferentes, la variación del orden en donde hay las mismas palabras, en un caso con sentido, en otro caso con otro sentido o sin sentido. El retruécano o chiste por similcadencia, en un juego de manos, juego de villano, ¿sí? La representación antinómica, los contrastes. Fundamentalmente, la condensación consiste en la fusión de dos palabras o de dos conceptos o de dos ideas, de tal manera que forman una sola, se condensan, ¿sí? Y por ese motivo, aunque se trata probablemente de una equivocación, de una incoherencia, en ese caso también tiene carácter chistoso, carácter humorístico. Para Freud, el chiste nunca está exento de tendencia. Y la tendencia es justamente la liberación cuyo propósito consiste, la liberación de las inhibiciones, cuyo propósito consiste en promover lo pensado, lo que no me animo a decir, por medio de una magnificación o de una, digamos,
de una broma, de un juego lingüístico, de una técnica, de tal manera que esto que yo digo, que puede ser ofensivo o inmoral, evita la crítica, a pesar de ser inmoral. ¿Por qué? Porque lo hago en forma de juego infantil, en forma de juego lingüístico. El chiste pone afuera su naturaleza originaria, reprimida, inconsciente, y se contrapone entonces a ese poder inhibidor, a ese poder que con los años se va adueñando de nuestros instintos, los va limitando, y en ese caso el chiste juega contra lo correcto desde el punto de vista político o contra lo crítico, lo maduro, lo adulto del juicio de las personas. Para decirlo en fácil, decís en chiste lo que no podrías decir, sin riesgo de acusaciones varias, de lo que decís en chiste no lo podrías decir en serio sin riesgo. El chiste, en cambio, te evita ese riesgo. El juego de palabras consiste en, entre otras cosas, desviar el proceso mental. Es decir, desplazar del acento psíquico un tema distinto del iniciado. En la noche de bodas de un torero le dice a su amigo, anda, pero si tú no eres virgen, hombre, y a ti te falta un huevo. Pero yo lo perdí en una corrida. ¿Y yo dónde crees que lo perdí? El huevo. Bueno, acá entran otros factores. En español, el orgasmo, en forma, podríamos decir, cotidiana, no académica, se dice la corrida, ¿sí? Lo que nosotros diríamos la acabada. Entonces acá el juego de palabras está en el doble sentido de la palabra corrida, que es la corrida de toros, donde perdió el torero, y la corrida que habrá sido una noche de orgasmo, etcétera, una noche de orgía, donde tuvo orgasmo el otro tío, ¿no es cierto? El doble sentido, juego de palabras, no sufre ninguna modificación, tal y como es, se encuentra dentro de la frase, pero con distintos significados dependiendo del contexto. Aquí está la corrida, como la corrida de toro, donde uno de ellos sufrió un accidente y perdió un huevo. Y el otro perdió el huevo, ¿sí? Obviamente por un bruto orgasmo que tuvo. Acá, evidentemente, estamos frente a un chiste obsceno, ¿verdad? Ya veremos esa clasificación inmediatamente. Hemos visto la condensación con el juego de palabras. Ahora vamos a ver el desplazamiento. Bueno, este ya lo habíamos visto la semana pasada. Yo los análisis que les propongo son análisis que se pueden superponer, no son incompatibles. Transformación en algo figurable en donde la condensación y el desplazamiento son operaciones o técnicas que tienen lugar en digamos, en el salto de lo serio a lo chistoso, de lo reprimido a lo aceptable. La condensación entonces es un proceso simultáneo de todas las fuerzas que participan en la formación del sueño. ¿Dónde está el sueño aquí? Bueno, evidentemente hay una serie de ideas conexas. Vamos a suponer que este señor que se siente poderoso frente a su auto, se ve reflejado como poderoso en el artefacto reflexivo que es el auto. Es decir, el espejo le da a él la certeza de que lo que está viendo no es una fantasía. Bueno,
nosotros que lo vemos a él y vemos su fantasía, nos burlamos de él, nos burlamos de su narcisismo, de su creencia injustificada acerca de sus dotes físicas, de su belleza, etc. Bueno, en eso consiste el chiste, para nosotros. Pero la construcción del chiste utiliza la técnica del desplazamiento, donde la realidad del auto se desplaza a la realidad simbólica del auto. El que tiene un auto es un recontramacho. Y por eso es que el auto, al mismo tiempo que le da al poseedor del auto las dotes de un gran macho, lo refleja visualmente más allá de lo simbólico. Y por eso él se ve como un macho. La explicación es muy abstrusa, pero nosotros inmediatamente entendemos que esto es un juego. Bueno, en eso consiste el chiste. En jugar precisamente con esa tendencia a inhibirnos frente a nuestra propia condición. Porque el espejo marca quién sos, los kilos de más que tenés, los años que pasaron, etc. Pero acá hay todo un juego, vamos a decir, diferente. A diferencia del chiste tendencioso, está el chiste inocente. Los chistes inocentes consiste simplemente en jugar, pero sin avanzar necesariamente sobre las principales fuerzas inhibitorias, el sexo, las instituciones, la política, las relaciones con el otro sexo, etcétera, que suelen caracterizar al chiste tendencioso. Vamos a decir, el chiste inocente o el chiste blanco es un chiste que no pretende ser agresivo, pero que tiene alguna de las técnicas lingüísticas o semióticas características del chiste. Fíjense este ejemplo. No son libres todos aquellos que se burlan de sus cadenas. Bueno, acá hay todo un juego de palabras entre la libertad, las cadenas, ¿sí? El se burlan también es ambiguo, porque puede ser que se burlan de sus cadenas, las propias, o que se burlan de las cadenas de los otros, que también es sus. Bueno, el chiste tendencioso es hostil y obsceno. Por ejemplo, ¿en qué se parecen las mujeres a los huracanes? En que llegan fuertes y salvajes y se van con tu coche y tu casa. Por ejemplo, ¿cómo anda usted?, le pregunta el ciego al paralítico. Como usted ve, respondió el paralítico al ciego, porque el paralítico no anda y el ciego no ve. Muy bien. Los chistes inocentes tienen o se apoyan, se logran con los siguientes recursos. El factor de la actualidad, el reencuentro de lo consabido y el chiste en el pensamiento, que son las falacias, el desplazamiento, el contrasentido, la figuración por el contrario, etc. Bueno, ya los vamos a ver. Simplemente tienen que recordar que son tres recursos fundamentales. Apela a la actualidad, es decir, al conocimiento de la vida cotidiana que la gente tenga, porque justamente el chiste inocente se apoya en la actualidad. Así como se apoya en la actualidad, se puede apoyar en algo muy sabido, ¿sí? Muy conocido, en personas famosas, en frases, etcétera, que la gente conoce aunque no sean actuales. Y finalmente en este desplazamiento, en este contrasentido que vamos a ir viendo a lo largo de la clase de hoy. Los chistes tendenciosos, en cambio, registran estas cuatro tendencias: la cínica, la escéptica, la obscena y la agresiva.
La cínica sería contra la autoridad o contra las instituciones. La escéptica sería contra el orden y la convivencia social. La obscena sería fundamentalmente en temas tabú, como por ejemplo el sexo. Y la agresiva contra los distintos, contra las minorías, los homosexuales, los afrodescendientes, los judíos, etc. Las técnicas son fundamentalmente estas tres: el disparate, la condensación y el desplazamiento. El disparate apunta a la incongruencia, la condensación al juego de palabras por, digamos, identidad de forma, pero no de sentido, y el desplazamiento justamente la afinidad que puede haber entre ideas contrarias. Bueno, creo que este chiste lo habíamos visto la otra vez, ¿sí? La mujer se asusta porque cree que se acerca un pene gigante del otro lado de la ochava en la esquina. El chiste obsceno convierte al tercero, es decir, al lector o al espectador, en un cómplice ante quien los demás deben avergonzarse. La tendencia obscena vence las inhibiciones de la vergüenza y del decoro con el juego de compartir el placer, porque suponemos que en algún punto todos despreciamos las inhibiciones y quisiéramos superarlas, no tenerlas, desplazarlas. El logro consiste en provocar una experiencia sustitutiva del placer. No es lo mismo un chiste verde que la acción a la que se refiere el chiste verde. Solo que, como es chiste, está permitido. La acción a la que se refiere el chiste no es chiste, es una cosa real. Por lo tanto, pesa sobre esa acción, bueno, la censura, la crítica, la represión, la inhibición, etc. También habíamos visto ¿no es cierto? Las tendencias inconscientes, este caso es el caso del humor agresivo. El chiste agresivo hace que el oyente comparta el odio o el desprecio. En el caso del chiste obsceno, comparte, digamos, la misma picardía respecto de la obscenidad. La tendencia agresiva vence al juicio crítico que habría evitado la agresión. Podríamos decir lo mismo del Tratado de Libre Comercio con las Américas, que finalmente no se firmó, sin necesidad de esta caricatura o de esta exageración. Para muchos no sería una exageración, pero claramente sí es un juego de imágenes y de significados, porque la boca es tan grande como el estómago, ¿sí? La voracidad es impresionante, y de eso se trata la caricatura. Bueno, hemos visto también el famoso caso o el lamentable caso recurrente de curas que abusan sexualmente de niños. Acá el dibujo es muy claro, ¿sí? El cura le está dando una hostia en la boca al pibe. La hostia tiene forma de órgano sexual masculino. Acá uno podría pensar que esto también es algo obsceno, pero lo que predomina son las tendencias cínicas y escépticas, porque desbaratan el respeto por instituciones y por verdades en que el oyente ha creído. Por ejemplo, en la pureza, en la inocencia de los curas. Proponen argumentos que aportan nuevos modos de crítica más eficaces. ¿Podría ser agresiva esta tendencia? Sí, sí, o sea, todas las tendencias tienen algo en común. Solo que acá el foco, ¿dónde está puesto? No en lo sexual, sino en la falsa apariencia de santidad, de bondad, de protección que dan los curas. El infantilismo, ¿sí?, es un efecto cómico
fíjense, ¿cuál es el lápiz que mata? La pistola, ¿sí? No se refiere al pene, sino que se trata del arma, ¿no es cierto? Hay que aclararlo porque alguna gente se puede confundir. Lo infantil es la fuente de lo inconsciente, porque nuestro inconsciente se formó en la infancia y los procesos del pensar inconsciente se establecieron en forma única y exclusiva. Por eso es que el pensamiento para la formación del chiste retrocede en lo inconsciente, donde allí aparece el juego con palabras. Insisto, no por su parecido en cuanto a significados, no son sinónimos, sino que más bien son parónimos, homónimos, es decir, palabras que se parecen por su forma, no por su referencia o por su significado. El pensar, entonces, viaja, por así decir, a un momento idílico de la infancia y así puede tener de nuevo al alcance aquella fuente infantil de placer que es jugar a que las palabras no significan lo que ellas quieren, sino lo que uno quiere. Esa elaboración inconsciente es pensamiento de tipo infantil. A veces reímos porque nos parece una tontería. Y precisamente no es una tontería porque en ese mundo el niño, sometido a la educación, al cuidado, a la protección, a las prohibiciones de sus padres, en el juego de palabras el niño somete él a las palabras como a él lo someten durante el resto del día. Bueno, los caracteres del chiste son la caricatura, la exageración, esto lo habíamos visto la semana pasada, la parodia, el travestismo, de tal manera que crean la incongruencia o el disparate cómico. Recordemos que el disparate es uno de los elementos fundamentales del chiste. Y en ese caso la figuración, por lo contrario, forma parte de esta colección de técnicas relacionadas con el disparate. Bueno, ¿qué me dicen de esto? Desde el punto de vista de Freud, este es un chiste, podríamos decir, inocente. El perro Lazarillo guía al ciego al invocar la orina en el inodoro. ¿Sí? Si es un chiste tendencioso, ¿qué es lo que aparece? Bueno, lo concebido. El ciego tiene un perro. El ciego tiene alguna identificación más allá del perro, los anteojos oscuros. El perro lo guía en muchas circunstancias, en esta circunstancia también, que se trata de una circunstancia íntima, etc. Bueno, como ven, una pequeña viñeta abre el panorama a una larguísima explicación. El reencuentro con lo consabido, otro chiste, digamos, inocente. Se trata de Moisés separando las aguas del Mar Rojo. Que vos no leíste la Biblia y no entendés de qué se trata este chiste. Pero también hay un factor de actualidad. En el fondo de los mares hay miles de toneladas de desperdicios, de basuras de la civilización. Y eso es lo que le pasa a Moisés, ¿sí? Al encontrarse que para abrir camino al pueblo que va en procura de la tierra prometida, separa las aguas del Mar Rojo y se encuentra con todas estas porquerías. Pero acá hay algo disparatado. Moisés, suponiendo que haya hecho semejante milagro, lo hizo hace unos 3.000 años aproximadamente. En este caso, se encuentra hace 3.000 años con desperfectos de nuestra civilización del siglo XXI, es decir, de
3 milenios después. Ahí tenemos las 3 técnicas del chiste condensadas. Mejor dicho, no tomemos la palabra condensación porque en esto no se aplica. La condensación es para el chiste tendencioso. Acá es un chiste inocente. Bueno, otro chiste inocente. El disparate. El señor se asoma a la nursery, que es el lugar donde, digamos, están protegidos los recién nacidos dentro de una maternidad, y el árbol, totalmente disparatado, va a ver cómo está creciendo el almácigo, ¿sí? Va a reconocerlo como el ser humano lo hace con su hijo, con su bebé, el árbol lo hace con la plantita. Ya sé, no es muy gracioso. El tema no está en la eficacia del chiste, sino en su construcción. Bueno, acá se me quedó el texto sin ponerlo, iba a poner y me olvidé. Es un portal de YouTube donde están puestos como en una especie de video decenas de viñetas. Acá en el fondo, en letras negras, dice lanzador escudo misilístico iraquí, escudo del, a ver, lanzador de misiles Scud, que es la marca, digamos, el tipo iraquí, pone en la boca del camello un proyectil y los testículos del camello están sobre una especie de yunque al que el árabe este que está a la derecha de la imagen está por aplicarle un golpe. No tengo que explicarlo, ya lo sé, pero es para que se entienda que este sí es un humor obsceno y agresivo. Agresivo porque se burla de las incapacidades, las faltas de recursos de los enemigos de Estados Unidos, en ese momento los iraquíes, y porque por eso sería, digamos, agresivo, porque se burla de la incapacidad del otro. Y al mismo tiempo yo diría que es obsceno porque pone los testículos del camello, digamos, muy parecidos a los testículos humanos. No sé si son parecidos o no, pero en el dibujo, para que se entienda, el dibujante decidió poner esta imagen. Bueno, algo muy común en el humor gráfico es la humanización. Es un recurso que no entendió Freud. Él se refería más que nada al chiste verbal, donde por supuesto también uno puede decir, había un tomate que le dijo al otro, que le dijo una papa a la otra, que le dijo la sandía al melón, etc. Bueno, le dice, no hagas contacto visual. Los cables, se nota quién es el macho y quién es la hembra, ¿cierto? Elegantemente vestidos, y se trata de un capricho, no están vestidos, son indigentes, incluso dice ahí, sin vivienda y sin trabajo, Dios te bendiga. Están pidiendo limosna y son, bueno, los cables que conectan, antiguamente que conectaban el monitor con la computadora. Son lo que se llama el cable VGA, que sería el de forma trapezoidal, y las fichas americanas, que son esos 3 cables rojo, blanco y amarillo. No hagas contacto visual. Bueno, no es un chiste agresivo, es un chiste tendencioso, ¿sí? Perdón, no es un chiste tendencioso, es un chiste inocente, desde mi punto de vista. Bueno, acá tenemos otro muy interesante. Las hamburguesas se están cocinando en la barbacoa. Sin embargo, viene un ayudador, helper, ¿sí? Un ayudante de hamburguesas, con su escalera para ayudar
a que las hamburguesas se escapen. Bueno, evidentemente este no es un chiste tendencioso, es un chiste inocente, ¿sí? Donde lo que se produjo es una ayuda, una colaboración para sacar del peligro a las pobres hamburguesas. ¿Qué técnica se usó acá? Bueno, el disparate, ¿no? Más claro imposible, ¿no es cierto? Fíjense en esta otra imagen, muy interesante. Victoria contra el terrorismo. Acá hay una parodia, ¿sí? Porque hay en el monumento a Iwo Jima, que yo me olvidé de poner acá, los Estados Unidos, seguramente lo han visto, los Estados Unidos dedican a 4 o 5 soldados la celebración por la victoria de ese bastión japonés en la Segunda Guerra Mundial. Y la figura emblemática es cuando los soldados sobrevivientes, que son 4 o 5, izan la bandera norteamericana sobre un peñasco de la isla de Iwo Jima. ¿Ok? Muy bien. Aquí, soldados norteamericanos clavan la bandera en lo que sería el culo de Bin Laden. Y el chico, fíjese que está gozando al mirar o al admirar el monumento, la escultura. Y dice claramente victoria contra el terrorismo. El chiste es un chiste fundamentalmente obsceno por el contenido sexual que tiene, pero también tiene un contenido agresivo porque se trata, en este caso, de someter al enemigo, a una minoría, a un otro, a los otros, a la sodomización, digamos, al sufrimiento, etc. Bueno, muy interesante este chiste inocente. La mamá canguro, con una linterna, enfoca la parte inferior de su cuerpo y le dice al chiquito, a la cría, ¿ves? No hay monstruos bajo la cama. Ahora vamos a dormir. O vete a dormir. Les habrá pasado más de una vez que sintieron miedo durante la noche y llamaron a sus padres diciéndoles que podía haber alguien abajo de la cama. Es como un lugar común. Esto es bien típico del chiste inocente, lo consabido. Solo que acá el disparate avanza y la mamá canguro hace las veces de cama y al mismo tiempo de mamá. Aquí vemos ese fenómeno de la condensación, ¿no es cierto? Bueno, este es un chiste claramente agresivo contra la mujer. Así como todos los automovilistas deben usar cinturón de seguridad, a la mujer el cinturón de seguridad se le convierte, se condensa en una eh, mordaza, ¿ok? Para que no hable. Bueno, no tiene demasiada elucidación este chiste, pero podríamos decir, su acierto consiste precisamente en apelar al odio a la mujer, o al odio, al resentimiento, porque la mujer habla mucho, supuestamente. Bueno, este es un chiste obsceno, donde los personajes son el gallo y la gallina. El gallo como que le pega a la gallina, porque de los huevos que ha puesto salen cocodrilos. Claramente se trata de humor obsceno, ¿sí? La gallina evidentemente ha copulado, ha tenido relaciones sexuales con alguien que no es el marido, que supuestamente es el gallo. Todo esto funciona porque nosotros nos imaginamos que en el gallinero se dan las mismas relaciones, podríamos decir, de fidelidad matrimonial que se deberían dar en casa, en la casa de los seres humanos. Bueno, ahí está el juego del chiste, ¿no es cierto? En desplazar
las prácticas habituales a un escenario absolutamente disparatado. Bueno, este sí es un chiste, creo que español. Se te ve un tipo sencillo y la chica responde a un dibujo bastante realista. En cambio, la figura de la derecha es un esquema con una cabeza, un cuello que es nada más que una línea, el torso que es un óvalo, etcétera, las piernas que también son líneas quebradas. Se te ve un tipo sencillo. Acá, ¿dónde está el chiste? Bueno, el chiste es claramente inocente. Cuando nos referimos a la sencillez, nos referimos a características morales, del temperamento, de la conducta de las personas, y no a características físicas. En este caso, el juego de palabras está en la sencillez moral y coincide en este caso con la simpleza, la sencillez gráfica. Bueno, y con este terminamos, ¿sí? Los trabajos prácticos que estoy preparando y que voy a subir dentro de un rato tienen que ver con la selección de este material, no de este que estoy poniendo, sino de material de humor gráfico que ilustren las distintas posturas de la grilla de chistes inocentes, donde predomina lo consabido, donde predomina la actualidad, donde predomina el disparate, y chistes verdes o chistes tendenciosos, donde aparece lo obsceno, lo agresivo, etc. Quiero decir que en todos los chistes predominan las técnicas con distinto grado, pero no es que hay un chiste que es solo lo consabido o solo lo actual o solo lo disparatado. Hay un poco de cada cosa. En el análisis lo van a encontrar ustedes en la consigna. Lo que les pido es que marquen dónde está cada uno de estos elementos según su punto de vista. Bueno, el perro acompaña al ciego, ¿sí? ¿Cómo sabemos que es ciego? Bueno, parece que en Estados Unidos los ciegos tienen un brazalete que los identifica, además del bastón y además de los anteojos oscuros. Por supuesto, el perro. Él cree haber colocado la carta de suicidio, ahí fíjense cómo aparece lo consabido, ¿no? La carta de suicidio destinada al juez en un lugar fuera de peligro. Y él cree estar acostado en la vía esperando que llegue el tren y muera. Yo me río porque realmente me parece muy ingenioso el chiste. Aquí también aplica la teoría de la superioridad, ¿no es cierto? Nos burlamos de la incapacidad del más débil. Bueno, con esto me despido. Nos vemos la semana que viene, donde vamos a aportar nuevos materiales, pero para el examen final, no para el parcial, o para el trabajo práctico parcial que les voy a proponer ahora.